Las razones trigonométricas de un ángulo alfa son las razones obtenidas entre los tres ángulos de un triángulo rectángulo, es decir, la comparación por su cociente de sus tres lados A, B y C. El seno de un ángulo alfa se define como la razón entre el cateto opuesto A y la hipotenusa C. El coseno se define como la razón entre el cateto adyacente B y la hipotenusa C. La tangente es la razón entre el cateto opuesto A y el cateto adyacente B. Primero definimos los nombres de los puntos vértices que conforman el triángulo rectángulo de sus coordenadas y por ende los deslizadores. Para que GeoGebra interprete que los puntos van a cambiar cuando cambian los deslizadores serán las coordenadas de los vértices F, D, E y G, como consta en la figura siguiente. Doy un clic en el icono que dice deslizador y colocamos el cursor en un sitio cualquiera de la pantalla. Se abre un cuadro de diálogo. En ese cuadro, en vez del nombre A que me sale, colocamos la letra D y hacemos que el rango varíe de menos 15 a más 15. Hacemos lo mismo para los otros deslizadores, los llamo E, F, G y los enmarco dentro del rango de menos 15 y más 15. Y con eso ya tengo definido todos los deslizadores, es decir, las coordenadas de los vértices del triángulo rectángulo. Luego colocamos los puntos A, B y C. Para eso doy un clic en el icono donde dice punto y lo coloco en cualquier lugar de la vista gráfica en GeoGebra. Cambio las coordenadas de ese punto cualquiera a FD. Lo mismo hacemos con B y C, cambiando las coordenadas de los puntos marcados a ED y EG respectivamente. Luego damos un clic en el icono polígono, dando clic sobre los puntos que conforman los vértices A, B y C. Luego, si se quiere, se puede cambiar las propiedades del mismo, tales como el color. Para eso doy clic derecho sobre el triángulo formado y en el cuadro de diálogo que se abre, voy a propiedades del objeto, doy clic y se abre en el extremo derecho superior de la pantalla un cuadro con las características del triángulo donde puedo cambiar el estilo, el color, entre otras cosas. Hay que tener en cuenta que GeoGebra coloca frente al vértice A mayúscula el lado A minúscula, frente al vértice B mayúscula el lado B minúscula y frente al vértice C mayúscula el lado C minúscula. Los vértices de mayúsculas y los lados de minúsculas en el mismo cuadro de las propiedades del triángulo, para cada lado cambian no solo el nombre que sale por defecto, sino nombre y valor, con lo que GeoGebra pone el nombre de cada lado del triángulo y lo que mide ese lado. Luego coloco los cocientes que representan las razones trigonométricas, para lo que escojo el ángulo pertinente. Para hallar estas, al ángulo que forman los lados AC y AB los llamo alfa, y las razones serán seno cateto opuesto sobre hipotenusa, que corresponde a A sobre B. Coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, que corresponde a C sobre B. Tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente, que corresponde a A sobre C. Se presiona Enter y se arrastra hasta el campo de la vista gráfica para poder verlo mejor. Así hacemos con todas las razones trigonométricas. Si doy un clic en la herramienta Mover, puedo cambiar el triángulo y ver las razones del ángulo que necesito. Finalmente, para crear un ángulo debo señalar dos segmentos y dar un clic en la herramienta Ángulo. El ejercicio que planteamos es, dado el seno de alfa, un quinto, determinar el coseno y la tangente. Primero procedemos a hacer el triángulo y ubicar los datos de seno. Luego quedaría como A igual 1, B igual 5, C no conocemos. Seno igual A sobre B, que sería un quinto. Coseno C sobre B, que no conocemos, y tangente A sobre C no conocemos. Para determinar el lado de C, uso Pitágoras. C igual raíz cuadrada de b al cuadrado menos a al cuadrado, reemplazando los datos sería 4,9. Con lo que nos queda que seno de alfa es igual a 0,2, coseno de alfa es igual a 0,98 y tangente de alfa es igual a 0,20.